Ok, bueno, pues para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús, continuamos con nuestro discipulado. Recuerden que estamos viendo el atributo del nombre de nuestro Señor Jesús como Mekadishkem, Adonai Mekadishkem, es decir, el Señor quien nos santifica. ¿Sale? El precioso atributo que vemos en esta noche es Jesús, Adonai, Mekadishkem, que significa Adonai, Señor, acuérdense, y Mekadishkem, quien nos santifica. Él es el que nos santifica. ¿Se acuerdan que habíamos comentado a la luz de la palabra ya otras citas acerca de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Él persigue? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Se acuerdan? Vimos Hechos 9, 1 de Corintios 3, Efesios 2, en Efesios 3 también, y veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo nos va santificando, nos va apartando, nos va, de alguna manera, nos llama, ¿se acuerdan? Somos llamados, nos aparta para Él y veíamos cómo nos hace primeramente su santuario porque Él quiere vivir en nosotros, ese es su deseo, manifestarse en nosotros, ser vida en nosotros, pero recordemos algo bien importante, el hecho de que Él sea vida dentro de nosotros o que Él esté vivo dentro de nosotros o sea vida dentro de nosotros, significa vida eterna. Es una vida eterna la que Él nos está otorgando, la que Él nos da, pero no perdamos de vista nunca Juan 17:3. Nos dice claramente nuestro Señor Jesús que la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Entonces, somos su santuario precisamente para tener vida, es decir, para poder conocerlo. No es que nos vayamos al cielo, que estemos allá gozando de su presencia, ese es el regalo, eso es lo que viene añadido, pero la vida eterna consiste en conocerlo a Él y Él precisamente nos ha dotado, nos ha dado, nos ha regalado la vida eterna, que es el conocimiento de quién es Él. Eso es la vida eterna. Veíamos también cómo nos bendice individualmente a cada uno de nosotros, podemos decir, me bendice, y al hacerlo, lo que Él está haciendo es revelarnos ese misterio, el misterio precisamente de su nombre. Y esa es la bendición. La bendición es que nos está revelando quién es Él. La revelación que nos da es quién es y entonces nosotros podemos conocerlo. ¿Sale? También veíamos, por ejemplo, que Él tiene ese propósito de darnos a conocer precisamente su nombre porque Él quiere que nosotros le demos la honra y la gloria, y por ello, se acuerdan que veíamos en Efesios 3, nos capacita, nos equipa, nos hace aptos, nuestro Señor Jesús nos hace aptos para que nosotros podamos servirlo, es decir, podamos glorificarlo. Y veíamos también, por ejemplo, en Efesios 4, que Él quiere que nosotros lo anunciemos. Y si no mal recuerdo, pues nos quedamos precisamente ahí en Colosenses 1:12 y 21 al 28. Él nos santifica y el propósito es que somos apartados precisamente para poder anunciarlo. Es decir, estamos capacitados al ser apartados. Él nos ha capacitado, nos ha equipado para que nosotros seamos instrumentos precisamente de llevar su nombre, seamos instrumentos de la manifestación de su precioso nombre. ¿Cuál es el objetivo? Pues que su nombre sea adorado y sea glorificado. Y precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy, en continuación con lo que hacíamos ahorita, esa breve remembranza de lo que estuvimos viendo en videos pasados. Y bueno, pues entonces vemos cómo el Señor Jesucristo nos ha capacitado para servirlo, para anunciarlo, y somos santificados precisamente para alabanza de la gracia de su nombre. Y entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 1 de Efesios.
Ayúdenme por favor ahí, vamos a Efesios capítulo 1, vamos a estar viendo hasta el versículo 14, si se dan cuenta, ¿sí? Y después vamos a ver esa sabiduría, esa revelación que Él nos da, es tener precisamente ese conocimiento de su nombre, es decir, nos bendice con el nombre para que podamos conocerlo. Y luego, este amado pastor, que es Pablo, pues él está orando por su iglesia, por sus discípulos, por quienes han de escucharlo, como en este caso nosotros que lo estamos haciendo ahorita, y la petición de Pablo es una, que nosotros podamos tener esa revelación plena del conocimiento de su nombre. Es lo que vamos a ver en estos versículos. Primero decía de hasta el versículo 14, vamos a ver en qué consiste la bendición, que todo es para gloria de su nombre, hay un propósito específico y luego la oración que él hace es precisamente que seamos bendecidos, seamos apartados, seamos santificados para que su nombre sea conocido. ¿Sale? Y tengamos el pleno conocimiento de su nombre. Esa es la vida eterna que nos regala. La vida eterna es conocerlo, pero no nos va a alcanzar la eternidad para conocer ese nombre. Entonces, seamos conscientes de esa situación. No se trata de vivir eternamente con Dios siendo felices porque ya no sufrimos o vivimos eternamente delante de Él y entonces podemos ver a nuestros familiares que han fallecido, que han sido llamados a la presencia del Señor y entonces vamos con el propósito de, a ver, ¿a quién veo allá en la eternidad? No, mis hermanos, la vida eterna es una revelación constante de su nombre, de sus atributos y una adoración permanente, constante, ininterrumpida a todos y cada uno de los atributos de su precioso nombre. Vamos a ubicarnos entonces en Efesios 1 y vamos a ver los versículos del 3 al 6. Déjenme compartirles aquí, les voy a compartir nuestro eSword, que es nuestra herramienta, y vamos a ubicarnos en Efesios. También, por favor, vayan buscando su cita ahí en sus Biblias para que lo vayamos viendo y se los comparto aquí para los que nos van siguiendo, podamos verlo. Efesios 1. Y vamos a ver primeramente, comentábamos los versículos del 3 al 6. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en la palabra? Bueno, aparte de la revelación de los atributos de su nombre, vamos a ver en estos primeros 3 versículos, 3 al 6, cómo nos santifica y el objetivo es específico para alabanza de la gloria de su gracia. Recordemos que la gracia es su regalo de Él, es decir, su nombre, el conocimiento de su nombre. Si alguien me ayuda a proclamar estos 3 versículos, bueno, 4 más bien, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok, ¿Hasta el 6? bien. Hasta el 6, sí, gracias. Ahí está la versión Reina Valera. Vamos siguiendo esta versión, Biblia textual, que prácticamente dice lo mismo, pero bueno, vamos viendo cuál es el objetivo. Si nos centramos en el versículo 3, vemos una bendición directa hacia Dios. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. ¿Sí? O Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo mismo exactamente. Estamos hablando de la misma persona. Bendito sea Él, bendito sea Dios, bendito sea ese Padre. Si estamos siguiendo ahorita el devocional, estamos viendo cómo en estos 7 días
que terminan, si no recuerdo, mañana, es el séptimo día. ¿Se acuerdan que llevamos de 7 en 7, semana por semana? Vamos viendo. Y mañana termina el atributo manifestación de Padre. O sea, la manifestación que hace Jesús es como Padre. Y la continuación, ahí en el capítulo 14 de Juan, es que Él es el Padre. Vamos a ir viendo cómo Él es el Padre. Vamos a irlo combinando con otros capítulos, déjenme decirlo así, no porque lo hagamos nosotros, sino que vayamos viendo la correlación que hay en la Escritura, en la palabra de Dios, y vamos a ver los capítulos 13, el capítulo 16 de Juan, y cómo nos esclarece de una manera tan nítida, tan perfecta, cómo Jesús es el Padre. A pesar de que Él dice, el Padre es mayor que yo, vamos a ver de qué manera nos lo ha explicado nuestro Señor Jesús y por qué dice eso. Lo que Él quiere es que no nos quedemos nosotros con una idea de Jesús como hombre, que no nos quedemos con una idea de Jesús crucificado, que está vencido en un madero y que está muerto, sino que entendamos el propósito de su venida, de su encarnación, y veamos que el propósito era darnos a conocer ese nombre, esa herencia, esa promesa que Él hizo. ¿Se acuerdan que lo veíamos hace 8 días? Sí es que somos herederos, pero ¿herederos de qué? O sea, no se trata de que nosotros somos los herederos, sino lo importante es qué es lo que heredamos, en qué consiste el pacto. Y se acuerdan que lo que heredamos fue ser hijos de Dios para tener vida eterna. Es decir, lo que nos heredó, mis hermanos, ni siquiera, y no estoy menospreciando ese hecho, ni siquiera es que seamos sus hijos. La única manera de tener vida eterna es que seamos sus hijos. Pero entonces ese no es el propósito final. El propósito final no es que seamos sus hijos. El propósito final es que tengamos vida eterna. ¿De dónde estoy sacando esto? ¿De dónde saco estas teorías? No son teorías, mis hermanos. Juan 3:16. ¿Cuáles son las últimas palabras? Vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, sí, que se encarnó, sí, y nos perdonó de todos nuestros pecados, todos los que creamos en Él, sí, pero ¿para qué? Vean la parte final del versículo 16, mis hermanos. Para tener vida eterna. Y se acuerdan que en 1 de Juan 5 nos dice, en el versículo 20, estamos en el verdadero, en Jesucristo. Él es el verdadero Dios, pero también dice, y la vida eterna. ¿Estamos comprendiendo esto? Jesús es la vida eterna, mis hermanos, y la promesa es Él. Vean aquí cómo lo explica Pablo y vean las bendiciones espirituales en Cristo. Simplemente el título que se le pone, que sabemos que no es la Biblia, no es palabra de Dios, el título, ¿sí? Simplemente es un título que se le pone, pero observemos lo que dice, bendiciones espirituales en Cristo. ¿Cuál es la bendición espiritual? Pues que Él es Dios. Y la bendición espiritual es que es el Señor Jesucristo. Y Él nos bendijo en los lugares celestiales. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Cuál es la bendición espiritual? Observe la parte final del versículo 3. Cristo, la bendición espiritual es que se dio a sí mismo. Eso es lo que dice Juan 3:16. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Juan 3:16 dice que se dio a sí mismo, se encarnó, pero Él no quiere que nos quedemos con una idea de un Jesús humano, nada más. Un Jesús que vino corporalmente y que está ahí y que fue crucificado. Sí era necesario que pasara todo eso, por supuesto, pero ¿cuál es el propósito final? Que creamos y que nos perdonen los pecados, por supuesto, pero ¿cuál es el propósito final? Tener vida eterna. Lo vimos muy claramente en las citas que estábamos contemplando hace 8 días. Veíamos cómo no se trata de nosotros, sino se trata de la promesa que Él nos dio, y la promesa es la vida eterna, no para que vivamos eternamente, sino para que viviendo eternamente
lo adoremos y lo glorificamos eternamente. Entonces la vida eterna consiste en conocer cada día, cada momento de la eternidad, un atributo de su nombre. ¿Para qué? Para adorarlo y glorificarlo. Y esa bendición está en quién? Parte final del versículo 3, en Cristo. Cristo es la bendición. En Él recibimos toda bendición. Y se acuerdan que veíamos Romanos 9:5. Cristo, ¿cuál es? Dios. Dios. Vean el versículo 4. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Otra vez habla del amor. Y se acuerdan que hemos visto en qué consiste el amor de Dios. Darse a conocer. ¿Y en qué consiste el amor que tenemos que darle a los hermanos? Darlo a conocer. ¿Cómo amo a mis hermanos? Dándoles a conocer quién es Jesús. Ese es el verdadero amor. En eso consiste el amor. Ya lo hemos visto ahí en las cartas de Juan, sobre todo en la primera carta de Juan. ¿Sale? Verso 5. Cuando nos predestinó para adopción para sí mismo. Aquí está lo que comentábamos de Juan 3:16, es lo mismo. Somos sus hijos. Sí. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados. ¿Por medio de quién? Por Jesucristo, pero según la complacencia de su voluntad. O sea, fuimos adoptados ¿para qué? Para que se cumpla su voluntad, mis hermanos. No fuimos adoptados para que nos vaya bien. No fuimos adoptados para ser felices en la eternidad con nuestra familia. No, mis hermanos. Fuimos adoptados con un propósito. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y observen, esa gloria de su gracia, ese nombre que es la presencia de Él, toda su manifestación, nos la concedió gratuitamente ¿en quién? En el amado. Es lo que dice el versículo 3. Toda bendición espiritual en Cristo. Cristo es el amado, es el Padre. ¿Cómo se dirige el Padre, por ejemplo, a Jesús en el bautismo? Este es mi hijo amado, escúchenlo, hagan lo que Él dice. No dice, hagan lo que yo les digo por medio de Él. Estamos comprendiendo. ¿Cuál es el propósito entonces de ser bendecidos, de ser amados por Dios? ¿Para alabanza de la gloria o para alabanza de su presencia? ¿Para alabar su nombre? Porque esa es su gracia. Gracia, gratuitamente. Observen la parte final del verso 6. Gratuitamente. Esa es la gracia de Dios. Alabanza de la gloria de su gracia, o sea, lo que Él nos dio gratuitamente en el amado. ¿Qué nos dio? Toda bendición espiritual. Y la bendición espiritual, si recordamos la oración sacerdotal, es: pongan mi nombre sobre los hijos de Israel. Pongan mi nombre sobre los hijos. ¿Para qué? Para que yo los bendiga. ¿Estamos comprendiendo? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, en estos 4 versículos. Ok, vamos a continuar. Vamos ahora, eh, vamos a ver en los versículos del 7 al 12, somos escogidos. Aquí vimos que somos santificados, pero ahora vamos a ver, somos escogidos. Y somos escogidos con el mismo propósito, exactamente con el mismo propósito. ¿Sí? Vamos a ver del 7 al 12. Nos escoge para alabanza de su gloria. Primero decía, para alabanza de la gloria de su gracia. Observen eso en el versículo 6. Ahora vamos a ver en el versículo 12 cómo es para alabanza de su gloria. Quiere decir que la gloria de su gracia es su gloria, para que vayan viendo cómo no estoy inventando que sea su nombre. La misma palabra lo va utilizando de una manera indistinta. Fíjense, vamos a centrarnos en el versículo 7. Observen el versículo 7. Dice, en él, vean las primeras palabras, en él.
Está hablando de la persona. ¿A quién se está refiriendo en el versículo 6? Pues al amado. Entonces, ¿de quién está hablando en el versículo 7? Del amado, que es el mismo del versículo 3 y del versículo 5. Cristo, Jesucristo. En Él, ¿qué es lo que tenemos? La redención por su sangre. Redención. Y se acuerdan que la redención es que Él nos sustituye. Fuimos sustituidos en esa ejecución, en esa silla de muerte, donde tenemos que morir nosotros. Redención. ¿Cómo fuimos redimidos? Por su sangre. ¿Cuál fue la consecuencia? Liberación de los delitos. Todos los delitos que cometimos, todos los pecados y que cometeremos y que estamos cometiendo, todos fueron perdonados. ¿Cómo es posible esto? Pues muy sencillo, mis hermanos. Vean lo que dice el versículo 7. Conforme a la riqueza de su gracia. Es por gracia. No es porque seamos buenos. No es porque nos portamos bien. No es porque somos inteligentes. No es porque somos cristianos. No es porque nos congregamos. No es porque tenemos una denominación. No, mis hermanos. Conforme a la riqueza de su gracia. No es por obras. ¿Lo estamos entendiendo? Conforme a la riqueza de su gracia. Ahora, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? Vean el versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿De qué manera? Verso 9. Observen. ¿De qué manera? Dándonos a qué, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Se están fijando? ¿Cómo se logra todo esto, mis hermanos? No lo logramos nosotros. Él lo hizo. ¿Cómo? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya vimos en otros discipulados cuál es el misterio, o más bien, ¿quién es el misterio? Cristo. Cristo es el misterio. ¿Qué nos dio a conocer? Pues que Cristo es Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios. ¿Qué es lo que nos dio a conocer? Su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Porque se acuerdan que en el Padre Nuestro es, hágase tu voluntad. Sí, pero ¿alguien me puede recordar qué dice antes? Padre Nuestro que estás en el cielo, y luego ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la voluntad? Que su nombre sea santificado, que su nombre sea apartado. ¿Para qué? Para recibir únicamente Él toda la honra, toda la gloria, toda la adoración. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Estamos comprendiendo? Esa es la adoración, mis hermanos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y observen la parte final del verso 9, según su complacencia que se propuso en sí mismo. En sí mismo. ¿Quién se propuso esto? Cristo. Está hablando de Cristo, está hablando del amado. ¿Quién se lo propuso desde el principio? Cristo. Aquí recuerdo las palabras de Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 1. En el principio el verbo estaba frente a Dios, pero después dice, el verbo era Dios. Otras traducciones, o si lo podemos ver en griego, dice, ese Yahweh o el tetragramatón, Yahvé era Dios. Ese logos es Yahvé. Estamos comprendiendo. Vamos al versículo 10. Hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados. ¿Para qué? Para volver a unir todas las cosas en quién. En Cristo, dice. Es lo mismo que dice en Romanos, ¿no? Para que todos, Romanos 15, ¿se acuerdan? Para que todos a una sola voz glorifiquemos
A Dios, Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas, dice, en Cristo, todo unido en Cristo. Las que están en los cielos, las que están en la tierra. ¿En quién? En Él. Verso 11. Él también, observen, Él, en Él, dentro de Él, ¿sí? Fuimos escogidos como su heredad. Somos su herencia de Él. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es el designio de su voluntad? Que lo conozcamos, la vida eterna, su nombre, manifestarlo para adoración. Ahorita lo vamos a ver en los siguientes versículos, a partir del versículo 15 en adelante, obsérvenlo. Verso 12. Aquí está lo que cerrábamos hace ratito, ¿te acuerdas? En el verso 6 dice para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora vean lo que dice el verso 12. ¿Para qué fuimos nosotros redimidos? ¿Para qué fuimos escogidos? Fíjense, versos 12. A fin de ser para alabanza de su gloria. Estamos comprendiendo. Somos para alabanza de su gracia. Somos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, los que primero hemos esperado. ¿En quién? En Cristo. Otra vez, en Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, continuamos. Ahora, ya vimos que fuimos santificados, fuimos escogidos, redimidos, ¿verdad? Pero también vamos a ver que somos sellados. Una vez que Él nos santificó, nos llamó, nos redimió, fuimos sustituidos y fuimos escogidos para Él, vamos a ver que somos sellados, nos pone un sello. ¿Pero para qué? Para alabanza de su gloria. Vamos a verlo en los versículos 13 y 14. Observen, versículo 13. En Él, otra vez, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos, hermanos? Vean esto, en Él, y luego dice, habiendo oído. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la palabra? Escuchar, escuchar. Estamos acostumbrados a orar y hablamos y tenemos una palabrería, pero bárbara, en serio. Entramos a la presencia de Dios y no nos para la boca. Hablamos, 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 hablamos y hablamos. Qué bueno que fuera palabra de Dios, pero nos dedicamos a hablar todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros queremos decirle a Dios. Pero vean lo que dice, habiendo oído. Pregúntate, mi hermano, cuando entras a la presencia de Dios, ¿entras a hablar o entras a escuchar? Habiendo oído la palabra de la verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Ve lo que produce. Fíjate en la parte final. ¿Qué produce el hecho de que escuches? Eres sellado. ¿Por qué? Fíjate por qué. Porque crees en Él. Cuando lo escuchas, lo conoces. Entonces crees en Él. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ve la parte final del verso 13. Eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hace ratito decíamos que lo que prometió fue la vida eterna, conocerlo. Claro, pero aquí nos dice que el Espíritu Santo es la promesa. Por supuesto, mis hermanos. Si ves el capítulo 14 de Juan,
el capítulo 16 de Juan, nos dice que Él se queda como Espíritu Santo, se va, pero regresa, dice, y se queda como Espíritu Santo con nosotros para siempre, para que nosotros podamos entender. Esa es la promesa. ¿Cómo vamos a poder entender quién es Jesús? El Espíritu Santo, mis hermanos. Y me vas a decir, bueno, entonces el Espíritu Santo es la vida eterna. Sí, porque el Espíritu Santo es el conocimiento de Dios. Estamos entendiendo. El Espíritu Santo es el pensamiento, el conocimiento, la sabiduría de Dios, la mente de Dios. Y entonces, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a escuchar, en lugar de hablar como merolicos, escuchamos su palabra, lo conocemos y somos sellados con la vida eterna, Espíritu Santo de la promesa, la vida eterna. El Espíritu Santo es la vida eterna, es Jesús viviendo eternamente en nosotros. Acuérdense que somos su santuario. Ahora, el Espíritu Santo, vean el versículo 14, es arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? La promesa. Es la promesa de nuestra herencia. ¿Cuál herencia? La vida eterna. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión, mis hermanos. Cuando, por su gracia, si así le parece bien a nuestro Señor, nos llama a su presencia, no por nuestros méritos, sino por su obra. Pero vean otra vez parte final del versículo 14. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. No perdamos de vista lo que nos ha enseñado el Señor, su gloria. Su gloria es su manifestación. Su gloria es todo cuanto es Él, todo quien es Él. Dicho de otra manera, su gloria es su nombre. Su gloria es su nombre. Conocer quién es Él. Ahora, vean el siguiente título, Acción de Gracias y Oración. Ahí mismo en Efesios capítulo 1. Acción de Gracias. Fíjense bien, y oración. ¿Qué vamos a ver ahorita a partir del versículo 15 hasta el versículo 23? Bueno, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús pone en el corazón de Pablo orar. Pero la petición específica que hay ahí es que tengamos, que los que estamos escuchando, acuérdense que se trata de escuchar, tengamos el pleno conocimiento de Él, el pleno conocimiento de su nombre. ¿Cómo? A través de su revelación, a través de su gracia, a través de su sabiduría, no por nosotros, no por nuestros méritos, por su gracia, por su gloria. Déjenme ponerle aquí, verso 15 es el que vamos a estar viendo y vamos a ver hasta el versículo 23, ahí aparece completo. Fíjense, por eso yo también, aquí está hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos. Escuchen esto. Pablo está seguro de la fe que tenemos en quién, en Jesús. Pero observen cómo le dice el Señor Jesús, el Cristo, acuérdense, el Señor, el Cristo, el ungido, el Mesías. Y luego dice el amor para con los santos. ¿Cómo compartimos el amor? ¿Se acuerdan? ¿Cómo mostramos el amor? Dando a conocer quién es Él. Y entonces nosotros le damos a conocer a los hermanos quién es Jesús. Le compartimos quién es. Así se muestra el amor, mis hermanos. No simplemente mandando un corazoncito. Ay, te mando un corazoncito y un besito. Qué bueno que lo hagas. Si amas realmente a alguien, mi hermano, compártele quién es Jesús. Porque ese es el amor verdadero. Velo ahí en las cartas de Juan. Verso 16. Observen. No ceso de dar gracias por vosotros
haciendo mención en mis oraciones. ¿En qué consiste la oración de Pablo? Acción de gracias. ¿Sí se dan cuenta? Acción de gracias. Dice, no ceso de dar gracias. Gratitud. Pero ahora observen esto. Al hacer mención de nosotros, de los que vamos a escuchar por su gracia, su palabra, vean la petición que hace. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, o sea, el Padre de la representación o el Padre de la manifestación completa de Dios, ¿sí? Nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. Es el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento pleno de Él. ¿Sí se están fijando lo que dice? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es la alabanza de su gracia? El pleno conocimiento de quién es Él. Esa revelación, mis hermanos, esa gracia que nos da, ese regalo inmerecido que nos da, es el pleno conocimiento de quién es Él. ¿Cómo lo conocemos? Pues conociendo su nombre. No hay otra manera, mis hermanos. Conociendo quién es. ¿Quién es esa persona? Todos y cada uno de sus atributos. Verso 18. Habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Que nuestros ojos sean iluminados. ¿Cuáles ojos? Los ojos del corazón. ¿Por qué específicamente del corazón? Bueno, aquí está el cumplimiento de la promesa de Ezequiel 36, ¿se acuerdan? Voy a cambiar tu corazón. Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Les voy a cambiar el espíritu. Y además, voy a poner mi espíritu en ustedes. Es esto, mis hermanos. Es la manifestación de lo que estaba sucediendo en Ezequiel 36. Lo estamos viendo aquí en Efesios 1, a partir del versículo 3. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su gloria, para el conocimiento de su nombre, de quién es Él. Ese es el objetivo. No hay otro, mis hermanos. Nos iluminó los ojos del corazón, observen, para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, o sea, para qué fuimos llamados, la riqueza de la gloria de su herencia. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? La vida eterna, el Espíritu Santo, conocer y saber quién es Él. ¿Estamos entendiendo en qué consiste la vida eterna? Conocer quién es Él. Verso 19. ¿Cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros? Aquí hago una pausa. Poder. Su poder para con nosotros. ¿Te acuerdas qué significa Shem, que se traduce como nombre en hebreo, y Olam, que se traduce en griego como nombre? ¿Se acuerdan que es autoridad, poder, señorío, majestuosidad, portentosidad, o sea, poder absoluto sobre todo? Vean otra vez el verso 19. ¿Cuál la inmensurable grandeza de su poder? O sea, su nombre para con nosotros, los que, ¿qué dice? Los que creemos. Pero creemos conforme a qué? Dice la energía de su poderosa fuerza. ¿Quién es la energía de su poderosa fuerza?
su sabiduría, su mente, el Espíritu Santo. Estamos comprendiendo. ¿De dónde sacó esto? Pues verso 20, la cual energizó a Cristo a levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales. Mis hermanos, Él se resucitó a sí mismo como hombre. Estamos entendiendo esa misma fuerza que es el Espíritu Santo, esa potencia, el nombre, la autoridad, la majestuosidad de quién es Él. No podía quedarse como hombre con nosotros para estar presente en todos los lugares al mismo tiempo. Físicamente no era posible, pero espiritualmente sí, mis hermanos. Por eso dice Jesús, es necesario que yo me vaya y que me quede como Espíritu Santo. Es necesario que este cuerpo desaparezca para que me quede con ustedes para siempre, en todo momento, en todo lugar, eternamente. Estamos comprendiendo. Verso 21. Muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿No es lo que dice Filipenses 2, del versículo 5 hasta el 11 inclusive? Fíjense, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, es el nombre sobre todo nombre. ¿No es lo que dice Filipenses? Jesús recibió el nombre sobre todo nombre para que ante ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Vean la segunda parte del verso 21. De todo nombre que se nombra. No estoy inventando, mis hermanos. Es Filipenses 2. De todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, o sea, en este tiempo, en este momento, sino dice en la era venidera, o sea, por la eternidad. Por la eternidad. ¿Cuál es el nombre, sobre todo nombre por la eternidad? Jesús, mi hermano. Estamos entendiendo. Ese Yahvé, ese Jehová, ese Eloá, Elohé, Elohim, el Shaddai, el Ayón, Adonai, el Caná. Estamos entendiendo. Es el nombre, sobre todo nombre. Jesús. No solo en esta edad, no solamente en este momento, no solamente aquí, sino en la eternidad. Y luego vean lo que dice el verso 22. Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo está sometido al nombre de Jesús. Todo. ¿Qué es la iglesia? Verso 23. Su cuerpo. Pero además es la plenitud de aquel. O sea, es la manifestación de quién es Jesús. Mis hermanos, estamos entendiendo el papel de la iglesia. El papel de la iglesia no es llevar gente a la iglesia, mis hermanos. El papel de la iglesia es ser la plenitud de Jesús. El papel de la iglesia es manifestar quién es Jesús. Estamos entendiendo. Vean el versículo 23, la cual es su cuerpo. La iglesia es la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. ¿Cuál es la función de la iglesia, mis hermanos? Llevar almas a los pies de Cristo. Sí, pero ¿para qué? Es manifestar quién es Jesús, mis hermanos, para que todos lo adoren y lo glorifiquen. No es llevar almas a los pies de Cristo para que se congreguen en la iglesia, dejen de sufrir, les vaya bien y se vayan al cielo. Esos son propósitos egoístas, egocéntricos y anticrísticos. Estamos entendiendo. Ese es el regalo. No estoy diciendo que no nos lo da nuestro Señor, por supuesto. Pero ese es el regalo. Por eso dice, busca primero las cosas de Dios y su justicia. Todo lo demás, todo lo que mencionamos ahorita, no será dado por añadidura. Añadidura. ¿Cuál es el propósito? ¿Quién es Él? ¿Cuál es el propósito?
ser adorado y glorificado. ¿Cuál es el propósito? Conocer su nombre. ¿Cuál es el propósito? Tener vida eterna. ¿Cuál es el propósito? El pleno conocimiento de su nombre. Estamos comprendiendo. Preguntas. Una pregunta, pastor. Sí, Aquí es donde dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, aquí donde habla del edificio, sí se manifiesta en el aspecto de no su, ay, Dios mío. O sea, el edificio sí es algo, un edificio, una construcción material. No, material no. material. Es espiritual. Es El espiritual. edificio siendo un atributo de Dios, Claro. porque ¿Se dice acuerdan que en quien veíamos? todo, Sí, hace 8 días veíamos cómo se construye ese edificio. No un edificio, ese edificio al que se refiere. ¿Cómo se construye? Poniendo varios tabiques. ¿Cuáles son esos tabiques? Los atributos de su nombre. Sí es cierto que nosotros somos piedrecilla ahí, sí, sí, pero ¿cómo se construye espiritualmente ese edificio? Con los atributos del nombre. Se pone un tabique, adoramos y glorificamos. Se pone otro tabique, adoramos y glorificamos. Se pone otro tabique, adoramos y glorificamos. Ese es su cuerpo, es su edificio, es su iglesia, es su templo. Para eso nos eligió, para vivir dentro de nosotros. Pero ¿qué es lo que pone en nosotros? Lo estamos viendo ahorita. Pone su nombre. En eso se manifiesta el amor. Esa es la promesa, la vida eterna. Somos construidos, somos edificados para hacer vida eterna en Él, con Él y para Él. Porque Él es la vida eterna viviendo en nosotros, no por nosotros. Me estoy explicando. No amén, por pastor, explicando. por Sí, eso dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el claro, Espíritu. Amén, claro, gracias. en el espíritu, no físicamente. ¿Se están fijando? En el espíritu. Por eso les digo, ¿qué es lo que manifiesta la iglesia? ¿Qué es lo que expresa la iglesia? Hace yo también lo vimos y lo vimos en el sermón. El rostro de Jesús, la faz de Jesús, la cara de Jesús. ¿Qué tenemos que manifestar? Los atributos de su nombre. ¿Quién es Él? No la congregación a la que pertenecemos, nuestra denominación, que si, ¿quién es el pastor? El pastor es lo de menos, no sirve, es un cero a la izquierda, así me estoy explicando. Lo importante es Jesús, no las doctrinas, no las visiones que tenemos, ni las misiones. Toda la obra de Jesús se reduce en una sola: manifestar el nombre, dar a conocer el nombre, expresar el nombre, enseñar el nombre. ¿Para qué? Para ser adorado y glorificado. Pleno conocimiento del nombre. ¿Cuándo se va a lograr esa plenitud? En la eternidad solamente. En la eternidad. ¿Recuerdan que físicamente ya les había comentado? No recuerdo ahorita el número de versículos que hay en la Biblia, pero si predicáramos un versículo y lo convertimos en años diariamente, no nos alcanzan ni 90 y tantos años o 130 y tantos años para predicarlo. Mis hermanos, ¿quién va a lograr hacer eso? Predicando diario un atributo de su nombre en un versículo de la Biblia. Pues nadie lo va a lograr, mis hermanos. Porque no está hecha la Biblia para que la prediquemos aquí nosotros y podamos hacerlo nosotros físicamente. Es para la eternidad, pero nos estamos preparando, por eso somos peregrinos, por eso fuimos elegidos, lo estamos comprendiendo para llevar su nombre. Pero esto va a tener su pleno y cabal cumplimiento en la eternidad, donde toda raza, lengua, pueblo, nación
va a doblar sus rodillitas delante de nuestro Señor Jesús y todos van a proclamar que Jesús es el Señor. Ese es el nombre por toda la eternidad. Lo estamos viendo aquí en Efesios, es muy claro. Por toda la eternidad. Nos va quedando claro. ¿Algún otro comentario, Pati? ¿O pregunta? No, pastor, ya bien clarito me quedó, gracias. Ok, gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Ahora, ¿estamos comprendiendo entonces el porqué de su oración, mis hermanos? ¿Por qué su oración es que tengamos el pleno conocimiento de su nombre? Obviamente es por su sabiduría, por su relación, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Que está demostrando ese amor a la iglesia. ¿Qué es lo que quiere con su iglesia? Que se manifieste ese amor. ¿Cómo mostramos ese amor? Mis hermanos, ¿se acuerdan de esa palabra rema? La palabra rema, que son las palabras, son los atributos de su nombre. Rema se traduce como palabra, pero también logos, ¿se acuerdan? Logos es toda la Biblia completa, toda la palabra completa. Jesús en toda la extensión de su nombre. Rema, cada parte del nombre de Jesús, cada letra del nombre de Jesús, cada atributo del nombre de Jesús, que nos revela quién es Él de una manera completa, perfecta, integral, pero de una manera diferente. Aquí lo hemos estado viendo como Mekadishkem, Adonai, el Señor que nos santifica, pero también es muchos otros atributos, el templo, el edificio, el santuario, la santidad, el santo, muchos otros atributos, infinitos atributos que nos revelan quién es nuestro Señor Jesús. Pero tenemos que entender eso, cómo nos va dando esas pequeñas partecitas para que nosotros vayamos contemplando la inmensidad de su poder, de su gloria. Acuérdense de su nombre. Lo que Él quiere es pues, una iglesia que pueda hacerlo, una iglesia gloriosa, que entienda quién es Él. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Una iglesia que entienda quién es Jesús. Eso es lo que quiere. ¿Nos va quedando claro la idea, mis hermanos? Preguntas, comentarios. Ok. Vamos a ver una última cita. Vamos a Efesios 5, del 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27. Y vean qué es lo que quiere con su iglesia. ¿Por qué habla de su iglesia? Fíjense, los esposos amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿En qué consiste el amor de Jesús? Se entregó por su iglesia. Ese es el amor, la entrega, entregado por su iglesia. Propósito. Vamos a ver el versículo 26 de Efesios 5. Propósito, a santificarla. ¿Qué es lo que hace con su iglesia? La santifica. Ahora me van a preguntar, ¿cómo? Bueno, aquí dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de esa palabra rema? ¿Cómo nos santifica? ¿Cómo nos aparta? Palabra rema. Y se acuerdan que acabamos de decir, palabra rema, los atributos de su nombre o logos, el nombre. ¿Quién es Jesús? El verbo, el logos, la palabra, el nombre completo. ¿Quién es Él? Pero también rema, todos y cada uno de los atributos. Pero hay un propósito específico. Observen esto, propósito específico.
me ayudan a conectar. Propósito específico. Presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa. ¿Cómo quiere presentar a la iglesia? Gloriosa. La gloria de Dios, ¿en qué consiste, mis hermanos? Dijimos, la gloria de Dios es su nombre. ¿Cómo va a presentar a su iglesia? Gloriosa, o sea, ¿llena de qué? Pues llena de nombre. Una iglesia que refleja el nombre, una iglesia que manifiesta el nombre, una iglesia que está iluminando al mundo. ¿Con qué, mis hermanos? Con el nombre de Jesús. Por eso dice, sin mancha, sin arruga, y además dice, santa, santa, sin mancha. Estamos comprendiendo, mis hermanos, cuál es el propósito de la iglesia, para qué existe la iglesia, mis hermanos. Evangelizar, ese no es el propósito final, es una meta. ¿Se acuerdan que les he puesto un ejemplo? Pues queremos ir a Acapulco, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues sí, pues primero tienes que salir de tu casa. Tu primer meta ya la hiciste. A lo mejor me dices, no, pues antes tengo que poner las maletas, ¿no? Pues sí, la ropa que te vas a llevar, ¿verdad? Y a lo mejor juntar dinero, porque si no, pues, ¿cómo te vas si no tienes dinero? Entonces hay metas. Vas a ahorrar para el viaje. Cuando logras ahorrar para el viaje y ya tienes el dinero, pues pones tus maletas, luego las pones en el carro, o si te vas a ir en autobús, bueno, pues te subes al autobús, pero luego te tienes que transportar y empieza el camión y va por la carretera, o si vas en tu carro y vas llegando y a lo mejor llegas a Cuernavaca, no sé de dónde salgas, y luego más adelante pues te vas a encontrar, no sé, sí me estoy explicando, vas poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llegas a Acapulco. Y ya llegando a Acapulco, pues no te vas a quedar en Acapulco, te vas a quedar en un hotel. Estamos comprendiendo. Entonces hay una meta final, vas a llegar a un destino final y ahí te vas a hospedar. Mis hermanos, aquí es lo mismo. ¿Cuál es el propósito final de la iglesia? Mostrar a Cristo. Es que es evangelizar. Esa es una meta, mis hermanos. ¿Evangelizas para qué? Para que se conozca el nombre de Jesús. Alabar. ¿Alabas qué o a quién? El nombre de Jesús. Ayudar a la gente en comunión. ¿Para qué? Para que esa gente le dé gracias a Jesús, conozca su nombre, lo glorifique y lo honre. El propósito que tú me digas, el discipulado que tú me digas, el ministerio que tú me digas, el que sea, predicar, enseñar, el que sea, todos son metas, pero hay un propósito final, el conocimiento de su nombre. Y si todos los ministerios no están enfocados al conocimiento de su nombre, están errados, mis hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque el propósito de la iglesia es mostrar quién es Jesús, reflejar a Jesús, que la gente vea en el rostro de su iglesia a Jesús, su nombre. ¿Me expliqué, mis hermanos? Preguntas, comentarios. ¿No? Ok. Bueno, pues gloria a nuestro Dios, mis hermanos. Nos vemos con el favor de nuestro Dios el próximo domingo y en nuestro discipulado próximo miércoles. ¿Sale? Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Bendiciones a ustedes. Esa Igualmente. bonita labor que Dios ha puesto en sus manos. Gloria a Dios, mis hermanos, para la honra y la gloria de su nombre. Gloria a Dios, bendiciones para todos. Igualmente, mi hermana. Bendiciones, buenas noches.
Igualmente, bendiciones.